La historia del rico y Lázaro no es una parábola. Eso fue lo que me dijeron, un par de personas luego de publicar unos reels extraídos del sermón del último sermón, del sermón del domingo. Entonces, cuando yo leí los comentarios donde decían, César, eso no es una parábola, me recordé que en efecto, así es como se enseña en algunos institutos bíblicos, que no es una parábola. Así que acá estoy intentando explicar un poco el asunto. Veamos, las parábolas no las inventó Jesús. Las parábolas están relacionadas con otra tradición de sabiduría hebrea llamada mashal. Así que, si bien no voy a hacer el análisis ahora, pero quiero decir que analizar lo que es una parábola, solo usando el análisis lingüístico y solo usando las parábolas de Jesús, sería observar el fenómeno desde el asiento incorrecto. Hay que ir más atrás. La parábola es mucho más que una comparación, mucho más, pero muchísimo más que un paralelismo entre cosas divinas y cosas terrenas. ¿Por qué? Porque un mashal es mucho más que eso, ¿ok? Pero bueno, los argumentos que usualmente se dan, que ojo, no me los dieron, simplemente dijeron, eso no es una parábola, pero no me dieron argumentos. Pero los argumentos que se usan para decir que esta parábola no es parábola, por lo menos los que yo he escuchado, es que ahí se usan nombres propios, y eso no es propio de una parábola. Y ahí se usa entonces Lázaro, o la expresión seno de Abraham, o Moisés. Todo esto para dar a entender que lo que Jesús cuenta en realidad no es parábola, sino una historia real a la que ha tenido acceso porque es Dios. Pero acá es que parece haber una confusión. Primero, que esta regla de que una parábola no puede tener nombres propios es una regla sacada de la manga, o del aire, y nada más. No existe ningún argumento sólido que uno pueda usar para sostener eso. Y en segundo lugar, los nombres están ahí con una función teológica, como muchos relatos de la Biblia. Lázaro deriva de Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, cuestión que sirve para contar la historia porque queda de manifiesto, pese a que Dios es la ayuda de Lázaro, pese a que cuando estaba vivo, no parecía gozar de la ayuda de Dios. Ahí hay una especie como de paradoja. Luego, seno de Abraham. Esa es una innovación teológica del periodo del Segundo Templo y que surge para dar esperanza a aquellos que mueren haciendo el bien. Esto porque hasta ese momento solo se hablaba del Sheol, y ya hemos hablado mucho del Sheol en los sermones, y el Sheol es un lugar al que iban buenos y malos, sin distinción alguna. Entonces, para resolver este acto, que no pueden ir todos al mismo lugar, se entiende como un acto injusto, entonces surge el seno de Abraham. No significa que Abraham haya estado ahí, ¿ok? Eso es tan fantasioso como pensar que San Pedro está en la puerta del cielo con un manojo de llaves, ¿ok? Y respecto a la aparición de Moisés, la expresión dice, a Moisés y los profetas tienen. Bueno, el texto no está hablando de la persona de Moisés o de la persona de los profetas. Moisés y los profetas es una forma de referirse a la Torá y los libros de los profetas. Además, esta parábola parece ser una reelaboración de algunas historias que están en la época dando vueltas, que son muy similares y que de hecho circularon al menos un siglo antes que esta parábola, y se me ocurren dos ejemplos. Está la historia egipcia de Setne y Osiris, que precisamente habla de cómo un hombre pobre que vivió con justicia es consolado en el más allá, en contraste con un hombre rico que vivió en opulencia pero corruptamente y que ahora en el más allá es atormentado en el inframundo. Y también hay un relato que es un poco más tardío, pero que se rescata en la tradición talmúdica, que es el relato de Bar Mayán, con una historia también muy similar. Así que, sí amigos, esta es una historia de sabiduría, ¿okay? La parábola del rico y Lázaro es una historia de sabiduría que responde a las intenciones teológicas detrás de un mashal. Por lo tanto, desde el mundo de la academia podemos llamar sin ningún problema a este relato una parábola. Espero que algunos argumentos de acá sirvan para aclarar un poco el asunto.